Expert, ¿por qué esta vez va a ser distinto? Lo dijo el presidente, insiste con eso, como si fuera una especie de consigna fuerte para que entendamos este momento. Lo dijo usted hoy en Clarín. ¿Por qué? ¿Por qué esta vez va a ser distinto que los 20 y pico de fracasos que hubo después de que el fondo nos prestó dinero? Yo creo que está haciendo todo muy diferente desde hace tiempo, ya cuando asume el presidente Milei, con respecto a cualquier momento previo. A ver, ¿cuántas veces vimos un presidente decir en campaña lo que iba a hacer cuando asumiera? Yo no lo recuerdo, la verdad que yo no lo recuerdo. Que lo diga con toda claridad como Menem lo dijo incluso Milei. decía que si yo llego a decir lo que voy a hacer, pierdo la selección y no me votan. Esto ya fue diferente en la campaña. Tuvimos un presidente, Javier Milei, diciendo en campaña lo que iba a hacer cuando llegara y lo hizo. Entre otras cosas, salir el cepo. Bueno, entonces, primera cosa, fue diferente el discurso de campaña, a lo histórico, discurso de campaña, demagógico, de casta, prebendario, corporativo, no. El discurso del presidente Javier Milei fue un discurso para la gente, diciéndole a la gente lo que había que hacer para que Argentina pudiera ser algún día un país normal. Segunda cosa, ¿qué presidente apenas llegado, con un agujero fiscal monumental y con la casa incendiándose, te dice déficit cero desde hoy? Sí, voy a hacer un ajuste. Con menos de 40 diputados. 7 senadores. Y 7 senadores, ningún intendente, ningún gobernador y algunos concejales. Ya eso fue una segunda gran diferencia. Política. Apenas arranca el gobierno con toda la habilidad política que tenía, un ajuste fiscal que nunca se hizo en Argentina. 5 puntos en materia fiscal, 10 puntos en materia monetaria. Tercera gran diferencia, entre muchas, pero marco las 3 grandes. La campaña apenas asume y lo que acaba de ocurrir ahora, otra vez en campaña, y tenemos un presidente que decide ir precalentando para una total flotación del tipo de cambio. Porque desde el punto de vista político en campaña no era aconsejable levantar el cepo, Por ¿no? supuesto que no, por supuesto que no. Aconsejable políticamente para lo que era la política de la casta, la política decadente. Acá estamos frente a un gobierno, frente a un presidente en particular, que está reescribiendo los manuales de cómo se hace la política, claramente. Bueno, pero entonces, ¿por qué no? ¿por qué diferente? Porque ya es todo diferente y porque además, vamos a lo profundo, o más profundo todavía, porque esto ya es profundo, porque este acuerdo con el fondo, por primera vez en muchas décadas, te diría, es un acuerdo con el fondo al cual se va con toda la macroeconomía ordenada, donde nosotros le imponemos al fondo lo que queremos hacer, porque vamos superando todos los requerimientos del fondo, y solamente queremos que nos ayuden a recapitalizar el Banco Central para poder flotar con toda comodidad, para no tener ningún riesgo en materia cambiaria, en materia de precio. Porque la idea es, como lo dijo el presidente siempre, queremos ser el país más libre del mundo. Y la libertad esa incluye la libertad de cambios. Ahora, para ir a la libertad cambiaria, con la historia de volatilidad cambiaria que tiene la Argentina, tenemos que tener algunos resguardos. Equilibrio fiscal, equilibrio cuasi fiscal, congelamiento de la cantidad de dinero, muchas reservas en el Banco Central e inicialmente una banda para que haya una menor volatilidad del tipo de cambio, para que la gente no se asuste. Esa es la idea. Okay, vamos a hacer una flotación total, guarda. El final es libertad de cambio total. Ahora, la previa es todo esto que te conté antes. Ahora vamos a ir con eso que no lo quiero dejar. Flotación total, libertad de cambio total. Ahora, hablando de bandas, perdón. Empiezan a salir los que no les conviene que a la Argentina le vaya bien. Independientemente de usted, de Milei, yo lo digo siempre, con todo respeto, porque usted... Si a usted le va mal es un problema suyo, si a Milei le va mal es un problema suyo, pero que haya gente deseando que al país le vaya mal es un problema. Mire y escuche lo que acaba de decir Kicillof. Lo que dijo Milei varias veces, capaz de alguien que no es economista, esto le resulta atractivo porque él dice algo sencillísimo, dice, si vos dejás de emitir, no hay más inflación. Listo, mira qué fácil. Listo, era tan fácil como eso, el gobierno dejó de emitir. Entonces, cuando empieza a ver que no hay una reducción a cero de la inflación, Milei dice, no, lo que pasa es que hay un retraso. Entre que vos dejás de emitir y la inflación baja, pasa un tiempo. Pasa un tiempo. Dijo el otro día entre 12 y 18 meses. Quiere decir que lo que bajó la inflación no fue es por el gobierno anterior, no por el de él. Ok, ay Dios. Pero tienen un quilombo bárbaro, póngase de acuerdo. No, porque es una chantada, son unos payasos. Son unos payasos.
Y están, la verdad, estafando a la gente con esto que están haciendo. Son unos payasos, están estafando a la gente y en las últimas horas agregó, están haciendo una estafa piramidal. Bueno, a ver, yo creo que las cosas hay que juzgarlas dependiendo de quién viene, ¿no? Está viniendo toda esta parafernalia de cosas que dice Kicillof de una persona que ha transformado a mi querida provincia de Buenos Aires en un baño de sangre, que ha liberado delincuentes, que los narcos ya golpean la puerta del conurbano, con la educación destruida, la educación pero la salud de los bonaerenses destruida, atiborrados e impuestos en la provincia. Estamos hablando de una persona que es un inútil esférico, o sea, un inútil por donde lo mires. Y está criticando, sin ponerse colorado, a un presidente que está cambiando la historia de la Argentina. Así que yo te diría, tomémoslo de quién viene. Kicillof es un gran perdedor, criticando por celos, por envidia, por frustración a un gran ganador como es hasta ahora Javier Milei. Y desde el punto de vista económico, de la política, lo que está criticando, obviamente yo no estoy de acuerdo, pero está criticando la política económica de este gobierno. Pero, a ver, yo soy economista profesional mucho antes que político. Podré ser amigo del presidente, lo soy, y me enorgullezco de serlo, pero soy profesional ante todo. ¿Qué crítica podemos hacer a la política económica de Milei desde un Kicillof? Milei ha reducido la tasa de inflación de manera dramática, ha reducido la pobreza de manera dramática, ha evitado una hiperinflación, ha vuelto a colocar a la Argentina en el concierto de las naciones respetadas del mundo, ha recompuesto el patrimonio del Banco Central, ha recompuesto las relaciones con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial. Kicillof es todo lo contrario. Kicillof ha hecho un culto y ha hecho de la provincia de Buenos Aires una villa miseria. Entonces, ¿desde qué lugar critica Kicillof a la política económica exitosísima que lleva el presidente ahora? Cuando él, económicamente hablando, en la provincia de Buenos Aires es un desastre. Una provincia que económicamente hablando está atiborrada de impuestos, sin ninguna obra de infraestructura. Está todo roto en la provincia de Buenos Aires. Después le vamos a mostrar con la una en Quilmes. Con la policía cobrando una miseria, con los maestros cobrando una miseria. ¿De qué estamos hablando? Desde lo económico nada más, ¿eh? Porque si meto lo otro, que es lo mínimo que uno lo pide al gobernante, que es el orden, Kicillof ha premiado a los delincuentes, le ha entregado a la provincia la delincuencia. Cuando el presidente Milei, junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, han detonado los gerentes de la pobreza cortando con los piquetes. Ahora, Cristina Kirchner acaba de publicar un largo tuit, otro Che Milei, diciendo que el mismo día, fue el viernes, ¿no? El mismo día en que la inflación subió al 3,7%, que es un montón, Milei metió una devaluación. Bueno, por eso yo creo que a Cristina hay que internarla, porque no está bien de la cabeza. Porque una persona que asocia libertad con devaluación es una persona que tiene un problema con la libertad. La libertad nunca podría generar crisis, porque si la libertad fuera tan mala, el mundo estaría lleno de Cuba, llenas de Nicaragua, llenas de Venezuela. Y el mundo en general está lo más lejos que se puede de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, que son los países que Cristina ama, que el kirchnerismo quiere. Entonces, el kirchnerismo está peleado con la libertad. Por lo tanto, asocia a la crisis con la libertad o la libertad con crisis. Y esto es falso, porque repito, si no el mundo, sería todo el mundo mucho más parecido a Nicaragua y Venezuela de lo que es realmente, que trata de ser lo más libre posible. Entonces, nunca la libertad es mala consejera, nunca la libertad puede generar crisis, todo lo contrario. Es más, para los políticos, Luis, que la gente sea libre es un gran desafío, porque la persona libre está libre de no votarte. Claro. Y eso es extraordinario porque nos obliga a nosotros los políticos a hacer propuestas razonables, sensatas, que caminen sobre sus pies, no sobre sus manos. Hay un montón de gente que está preguntando el otro día, ¿cuánto vale el dólar? Se puso una banda de 1.000 a 1.400. Por encima de 1.000 o 1.000 y pico, algunos dicen, podría, si el dólar está a 1.200, 1.300, puede haber una devaluación del 20 o el 30% de la moneda. ¿Eso es correcto, ese análisis? No, es totalmente incorrecto. ¿Por qué? A ver, insisto, nunca perdamos el bosque por ver el árbol. Acá el bosque es ir a libertad absoluta en todo, inclusive en materia cambiaria. Ahora, dada la historia de enorme volatilidad que en Argentina hay con el dólar, nosotros no podíamos ir muy rápido a una flotación, que es el final de todo esto en materia cambiaria. Por lo tanto, primero hubo que
poner buenos ladrillos, buen hormigón, buenas vigas. Eso fue la política fiscal de déficit cero, la de cuasi fiscal de déficit cero, la de congelar la cantidad de dinero a mediados del año pasado, la de pedir préstamos por alrededor de 44.000 millones de dólares. Sobre ese edificio bien construido, antes de la libertad total, vamos a hacer bandas, para que la gente se vaya acostumbrando de a poquito a la volatilidad. Por lo tanto, de ninguna manera esto es devaluar, sino es preparar a la sociedad de manera gradual a la volatilidad que implica un dólar flotante, con bandas donde el dólar va a flotar. Por lo tanto, cuidado, el dólar va a flotar entre bandas. Sí. Entre 1.000 y 1.400 va a flotar. Ahora, ¿entre cuánto va a flotar? No sé, adivino no soy. ¿Y el impacto Ahora, lo que sí te digo es que esto se ha hecho a conciencia, se ha hecho pensando, pero pensando en la gente, en que mañana el dólar no lo tenés a 1.500 bajando a 1.400 con el Banco Central vendiendo. No, se ha hecho para que esté dentro de la banda, para que la gente se acostumbre de manera gradual a la volatilidad, que va a implicar algo que va a ser el fin de la política cambiaria, que es terminar con una total y libre flotación del dólar. Ojo con esto, es importante. Entiendo, sí. La estamos preparando a la sociedad para eso. ¿Y el impacto en los precios puede ser inmediato? No, a ver, los precios de mayo, a ver, volvamos a la ciencia, volvamos a la realidad. La inflación, como decía el genio de Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, es en todo momento y lugar un fenómeno monetario. O sea, la única manera que haya inflación es que haya problemas con el mercado de dinero, de oferta o de demanda, no importa. Haya problemas en el mercado de dinero. Y la inflación, ¿qué es la inflación? Es el aumento sistemático y permanente de los precios. En marzo, vos tuviste un salto del índice de precios, no tuviste inflación. Por el tema de la carne y de los pero eso servicios de ocurrió educación. como consecuencia que en marzo hubo una leve caída en la demanda de dinero fruto de la especulación que hubo sobre qué política cambiaria iba a haber después del acuerdo con el fondo. Cayó la demanda de dinero, cae la demanda de dinero, tenés algo de precio y algo de suba del dólar. Bueno, ahora, es así. No solamente Caputo. En abril, cuando se conozca la inflación de abril en mayo, la inflación va a ser menor que la de marzo. En abril, la inflación... Cuando se conozca la inflación de abril en mayo, va a ser menor que la de marzo. Salvo que haya un shock externo muy negativo, suponete como consecuencia de la política aranceles, de la guerra tarifaria que hay entre Estados Unidos, Europa y China. Ahora, el viernes Bausili, hablando de inflación, dijo lo siguiente, me parece muy interesante para analizarlo. Ponelo, por favor. ¿Cómo no? Cuando medimos el índice de inflación, tiene componentes de cambios en precios relativos y de inercia general de precios. La inercia general de precios viene consistentemente para abajo en todos los meses, inclusive en el mes de marzo. Pero algunos meses tienen particulares. Por ejemplo, el aumento en el precio de la carne en marzo fue muy relevante y empujó mucho el índice general para arriba. Tiene que ver con las condiciones específicas del mercado de la carne. Lo mismo pasa en marzo, hay un componente estacional muy importante, que es la vuelta a los colegios. Entonces, los colegios no cambian el valor de la cuota en enero, lo cambian en marzo, que es cuando empiezan las clases. Algunos meses más que otros haya un componente de precios relativos que afecte el índice que miramos. Pero nosotros nos focalizamos, y lo que más nos importa es la tendencia de la inflación subyacente, y los elementos que alimentan esa inflación subyacente, no tenemos ninguna duda que muestran un desplome de la inflación hacia adelante. Tanto Bausili como Caputo hablan de desplome de la inflación hacia adelante. Incluso dijeron, a fin de año va a terminar con 1. ¿Usted comparte eso? Sí, comparto. Bueno, o sea, no es una tendencia lo que pasó ahora con el 3.7. No, de ninguna manera. Fuerte igual, ¿eh? Fuerte. Sí, fue fuerte. Inesperado, no sé. A ver, sin duda que fuerte el 3.7. Es más, yo te diría, si querés, cerremos el medio vaso vacío y digamos que previo al 3.7 hubo 5 meses donde la inflación estuvo entre 2.2, 2.3. ¿Cuesta bajar la tasa de inflación? La pucha que cuesta. Ahora, nosotros estamos absolutamente convencidos porque estamos haciendo los países que no tienen inflación, que haciendo ese camino no hay ningún motivo por el cual nosotros sí tengamos inflación, cuando estamos haciendo lo que hacen los países que no tienen inflación, ¿o qué? ¿Tenemos algo diferente nosotros los argentinos realmente? Que si hacemos lo que hacen los países donde no hay inflación, nosotros sí tengamos inflación. No, el 3.7 tiene que ver, contablemente hablando, con los temas que hablaba el presidente del Banco Central, brillante además el presidente del Banco Central y Toto Caputo. Ahora, desde el punto de vista estrictamente macro, a vos se te acelera la inflación
como consecuencia que hubo una caída leve en la demanda de dinero. Demora en las exportaciones. Claro, la especulación que hubo en materia cambiaria, entre fruto que se anunció el préstamo. la maldita ley esta que obliga a ir al Congreso. La ley Guzmán. Sí, es una cosa ridícula, hay que derogar esa ley. Las leyes se derogan por ley, así que espero que alguna vez deroguemos esa ley ridícula. La especulación que hubo a partir de esa ley ridícula, con qué política cambiaria iba a haber en el acuerdo con el fondo, hizo caer algo la demanda de dinero. La contracara fue la suba de los precios y la suba del dólar. Pero eso en abril, cuando se conozca en mayo, va a ser completamente diferente. Salvo, insisto, que la guerra comercial entre Estados Unidos, impacte fuerte. Europa y China impacte en los precios mundiales, cosa que puede ocurrir. El presidente esta mañana me dijo, toda la volatilidad del mundo puede hacer impacto en Argentina, pero la Argentina está mejor preparada que otro país. A ver, también me dijo que la moneda, yo no lo pude llegar a chequear, que la moneda argentina en este último tiempo, a partir de la guerra comercial, se devaluó mucho menos que la mayoría de las monedas del mundo. Sí, es cierto eso, es cierto. Se ha devaluado muy poquito el peso argentino. Yo lo que quiero es llevarle una tranquilidad objetiva a la gente, que acá hay un gobierno completamente comprometido con hacer las cosas que se hacen en los países donde la gente vive bien. Entonces, podemos tener inconvenientes en el corto plazo, pero por supuesto que sí, porque somos parte de un mundo que tiene cimbronazos, ¿no? La pucha. Ahora, que el camino es este no puede haber la menor duda, simplemente porque es el camino de los países donde la gente vive bien y además nos demuestra que haciendo lo que se hace en los países donde la gente vive bien, cuentas públicas ordenadas, un banco central que se dedica a garantizar la estabilidad de la moneda, que no anda con cosas raras, que dólar blend, que regulaciones, etcétera, etcétera, con empresas que compiten con el mundo, que no hay curros empresarios como una bombacha te cuesta como un BMW, eso se está terminando, que un auto te cuesta como un yate, cosa que también está terminando. A la larga, no hay duda que tenemos una nueva Argentina. Y la luz que tenemos enfrente no es un tren que viene de frente, sino la luz de algo nuevo y bueno. Porque estamos haciendo las cosas, insisto, que se hacen en los países donde la gente vive bien y nos va a ir bien. Además de Kicillof y Cristina Kirchner, habló el primer vicepresidente preso por robarse una máquina de hacer dinero de toda la historia argentina, Amado Udú, que también es economista, ¿no? Lo que el presidente dice que va a pasar, que no va, aviso desde ya, lo que el presidente dijo que va a pasar, no va a pasar. Ya sucedió en la Argentina cuando se seguían las políticas contrarias a las que él seguía. Uy, estás hablando del pasado. Sí, ¿sabes por qué? Porque este año va a haber elecciones. Claro. Y hay figuras, como la de Cristina, que representan con claridad esos momentos buenos de la Argentina. Ahora, el presidente dijo, se va el cepo para siempre. Qué infantil, ¿no? Decir que algo se va para siempre y qué demostrativo de que está diciendo cualquier cosa. ¿Por qué? ¿No se va el cepo para siempre? Che, pobre Udú, para eso le pasó un camión por enfrente. Iba a decir eso, pero bueno, no me parecía el contexto Amado, suficiente. tomate algo, qué sé yo, mejora la vida. Bueno, a ver, decir que hay cepo, la verdad que negar la realidad. El cepo se terminó. Vos podés decir, bueno, ahí ¿qué quedó del cepo? Lo único que quedó del cepo es solucionar el problema que el presidente del Banco Central ya dijo que se le va a ofrecer un BOPREAL, de los dividendos no distribuidos y algunos intereses y pasivos de deudas comerciales. Pero a partir de este año, a partir del ejercicio 2025, todas las multinacionales pueden retirar dividendos. Lo único que quedó, que vos decís, eso es cepo, es eso. Dividendos no distribuidos, básicamente es eso. Y a eso se le va a ofrecer un BOPREAL para terminar con el cepo. En el resto de las empresas y las personas físicas, o sea, las personas humanas, ha quedado completamente eliminado el cepo. O sea, vos hoy vas a tu banco con una bolsa así de billetes, pesos, vas a la ventanilla del banco. No, hasta 100 en efectivo. Todo lo demás es digital. Espera. Vas al banco con la bolsa llena, una bolsa así, como bolsa si fuera un narco. Una bolsa de consorcio llena de billetes de 20.000 pesos. Es decir, che, quiero el equivalente a dólares hoy, o a partir de mañana, digamos, ¿no? Para que vean el cambio hoy. Vos te vas con esa bolsa de billetes, le demostrás a tu banco de dónde salió la bolsa de billetes, se hacen los chequeos para que no sea lavado de dinero, obviamente. Una vez que se chequea, eso, a vos te dan los dólares. Espera, antes vos te ibas con la misma bolsa,
te hacían el mismo escáner, Y te o el metían mismo en scan, y te daban 100 en ventanilla y otros 100 a través de débito en tu cuenta, no te van más. Hoy te va con la bolsa entera. Antes de venir dólares. acá... ¿De qué estamos hablando que hay cepo? No hay cepo, se terminó el cepo. Antes de venir Es acá- más, perdón, Sí. muy importante para las empresas. Las empresas hasta ahora, o hasta hoy El en la viernes. noche, hasta el viernes, cuando importaban algo, podían pagar lo importado recién 30 días después de recibido la mercadería. Hoy ya la pueden pagar apenas entra en la aduana. La pyme, que como no tiene crédito y no le daban crédito, tenía que anticipar los pagos, hoy apenas le Puede cobrar. despachan, puede pagar ya. Antes no podía hacer eso. Hay muchos, Tenés que esperar nos más están tiempo. haciendo muchas preguntas alrededor de, por ejemplo, este tema. Si uno entra al home banking en el mismo día, 1, 2, 3, 4 veces, Sí. para pedir dinero o para sacar dinero, para comprar, ¿lo puede hacer? Sí, claro. ¿Vos tenés la plata? Sí, claro que sí. No hay ninguna restricción para ¿Y eso. por qué dice el presidente y dice Caputo, o cerca del Ministerio de Economía, que el Banco Central o la Argentina tienen los dólares equivalentes para sostener un dólar a, creo que era, con la base monetaria no ampliada, a 600 y pico de pesos, o un dólar con la base monetaria ampliada a 6,50, o con la base monetaria ampliada a 911 pesos? ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que es una cuenta que se hacía mucho durante la convertibilidad. Durante la convertibilidad se hacía mucho esa cuenta porque era por ley el valor del dólar a 1, ¿te acordás? Sí, ¿cuántos pesos Claro, tenía? vos tenías que tener la misma cantidad de dólares en el Banco Central que pesos circulando o emitidos por el Banco Central para que fuera 1. El dólar de conversión. Lo que dice el presidente es que con todos los dólares que nos van a entrar, El dólar de conversión. el dólar de conversión es muchísimo bajo que el que tenés de mercado hoy. Ah. Vuelvo a la figura de, insisto con esto porque hay gente que tiene duda, no hay duda. La bolsa de billete, vos la justificás, Entiendo. te hacen el scan, la depositas en el banco, lo transformás en dólares al segundo y te lo llevás. ¿Y qué le diría a una persona que está o por comprar una casa, o por vender una casa, o por construir, o que está pagando un crédito, que está un poquitito inquieta por lo que puede pasar el lunes? No, que tenga absoluta tranquilidad. Que obviamente no soy quien para recomendar, ¿no? Hay gente que se dedica a hacer esas recomendaciones. Yo no lo hago, no lo voy a hacer. Pero sí lo que le digo, que tengan absoluta tranquilidad, que está todo hecho como para que la cosa continúe fluyendo. A ver, la economía creció 6% en la primera parte del año, ya estamos creciendo al 7% anualizado. Vamos a terminar creciendo 5%, por lo menos como piso si el mundo no nos juega en contra. Bueno, el impacto de la guerra comercial ya Bueno, está vamos a hablando de ver. una recesión mundial, ¿no? Para el 2026, ¿no? Creo que el año ya por el arrastre y por cómo venimos, en Argentina ya tenemos crecimiento prácticamente asegurado este año. Tendría que ser un hecatombe lo que ocurra afuera para que este año no crezcamos. Pero sí, por nosotros, Argentina está para crecer como mínimo 5%. ¿Y cuál es la diferencia que dice que dice el presidente, usted también, que hay con los otros procesos, con la convertibilidad? O sea, la única diferencia sería que cada vez que se le pidió al fondo, siempre fue en el medio de un déficit fiscal y esta vez no. ¿Esa Sí. sería una diferencia? Más allá de los presidentes, porque habría que ver los 23 acuerdos con el fondo, viste, con precisión, pero yo te diría, por no decirte el 100%, el 90% de los 23 acuerdos que hemos tenido con el fondo siempre han sido por lo siguiente, para que se entienda la diferencia con el hoy. Porque hoy Por es eso, distinto, dice. Porque hoy es tan diferente el acuerdo Sí. con el fondo y todo es diferente por lo que te decía antes sobre el presidente. Argentina ha sido un país que ha vivido históricamente con déficit fiscal, con un Estado que gasta más de lo que recauda. Cuando un Estado gasta más de lo que recauda, tiene déficit fiscal. Esos déficits fiscales se financian básicamente con deuda, porque la deuda, lo que emite el Banco Central también es deuda. Sí. Es deuda con el que tiene los pesos. Sí, sí. Te lo financias con deuda, llega un momento que tu acreedor te dice, pará, flaco, no te presto más. Algún día me vas a terminar defaulteando o cagando con lo que me debes, no te presto más. Ese día Argentina quedaba colgada el pincel porque te cortaban el chorro. Vos venías a un ritmo de 300 kilómetros por hora y de pronto te dicen, frená ya, no podés frenar ya, y ahí te la pones. Entonces siempre quedábamos colgados al pincel o groseramente si te incendiaba el rancho. Ahí nosotros,
¿qué hacíamos? ¿Qué hacen todos los países eso? Porque el fondo es una cooperativa de países. Llamábamos al fondo. Ahora, como los argentinos nos creemos el centro del universo, decíamos que el culpable del incendio no éramos nosotros, era el fondo, que era el bombero. Entiendo. Entonces siempre le echábamos la culpa al Fondo Monetario de apagar el incendio y no de nosotros, que éramos los piromaníacos. Un segundito. Entonces, siempre los acuerdos con el fondo fue para apagar el incendio. Esta vez el acuerdo con el fondo es para recapitalizar al Banco Central, para un esquema de banda de flotación para que la gente se acostumbre a la volatilidad del tipo de cambio, para terminar con una política cambiaria de total y libre flotación. Se entiende perfectamente. Para eso nada más. Se entiende perfectamente. Ya llegó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Tanto Esper como Patricia Bullrich hoy mismo hablaron con el presidente Javier Milei, entre otras cosas sobre esto, sobre el tema de la salida del cepo. Antes de despedir a José Luis Esper, me gustaría que Silvina Martínez, buenas noches Silvina Martínez, le dijera a la audiencia y también a José Luis Esper, ¿cuánto va a costar el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta semana el gobernador anunció el desdoblamiento de las elecciones y muchos empezaron a preguntar cuánto costaba esta decisión. Mira, te vamos a responder a través de la licitación. Servicio de impresión y adquisición de materiales diversos para el proceso electoral 2025, contratación directa, atención, no respeta la licitación, lo hizo así en tiempo récord. ¿Cuánto sale esto? 3.900 millones de pesos, casi 4.000 millones de pesos. ¿4.000 millones de pesos? Exactamente. 3 proveedores fueron elegidos por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque es contratación directa, como te decía. Y además, mira este dato que te digo porque no es menor. ¿Cuándo se lanza la licitación? ¿Cuándo se publica la primera vez? El 4 de abril, antes que Kicillof lo anunciara. Pero ¿cuándo es la fecha y hora para las consultas? Mira, el 9 de abril a las 11:59, el 9 de abril a las 9 de la mañana, la fecha de inicio. Todo sucede el 9 de abril. Qué y el bárbaro. 15 es cuando termina. O sea, que en menos de 6 días es el tiempo para terminar con esta licitación. Ahí tenés el cronograma completo. ¿Y qué es lo que se compra en esto? Mira, algunos rubros. Cuartos oscuros móviles. Eso va a ser lo que se va a utilizar en la provincia de Buenos Aires. 88.250. Mira lo que es. Un cartoncito que es una ¿Por qué división. se lo tiran después? Claro, con una bolsita, ahí van a tener las boletas. Qué Eso, bárbaro. 4.000 millones de pesos, además de cajas de cartón, chalecos identificatorios, etcétera, etcétera, para las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, gracias Silvina. Qué bárbaro esto, ¿no? Esto de Kicillof es bien política de casta, ¿no? Porque vos no te ponés de acuerdo con la arquitecta egipcia, la Cristina, para elecciones concurrentes o que sean el mismo día, desdoblás. Acá habría que hacer ir a los bonaerenses a votar una sola vez. Los bonaerenses, la gente en general está recontrapodrida de los políticos, recontrapodrida de votar en año de elecciones 400 millones de veces. Así que esto es bien de casta. Esto no es pensar en la gente, es hacer política para ellos, no para la gente. Si quisieran hacer política para ellos, en Buenos Aires debería haber una sola elección y chao, a la gente en paz. ¿Qué habló con el presidente hoy? Muchas de estas cosas estábamos hablando hoy. De la entrevista, De la salida del cepo. De la salida del cepo, de la entrevista que me hicieron hoy en Clarín también, de cómo vamos a caminar la provincia de Buenos Aires juntos, porque hay que ganar este año, el 2025 y 27, ni hablar de la gobernación. Aprovechando que está la ministra de Seguridad acá, quiero hacer público el agradecimiento a la excelente ministra de Seguridad, no solo por su actividad extraordinaria que está haciendo, sino por su enorme generosidad de ponerse ella y todo su equipo de trabajo para ayudarme y ayudarnos a todo mi equipo a armar un plan de seguridad para la provincia de Buenos Aires, para cuando la gobernemos a la provincia de Buenos Aires, que sea un espejo de la política brillante que ella está haciendo de seguridad para la nación. Muy generosa conmigo y con mi equipo. Gracias, José Luis Un placer. Esper. Buenas noches.